De Sumer a Marte. Hace aproximadamente 74.000 años, en Sumatra, Indonesia, sucedió un evento realmente catastrófico para la vida sobre la Tierra y fue la explosión del volcán Toba. El volcán Toba tuvo una explosión de categoría 8. Esto afectó al clima del planeta de una forma inimaginable. Redujo la temperatura de 3 a 5 grados de todo el planeta por años y años. Y en los primeros 3 años, la temperatura del planeta bajó 15 grados. Es algo realmente magnífico en lo que se refiere a la potencia desencadenada por esta explosión volcánica. Esto se debe a que se produjo un invierno volcánico, que es algo parecido al invierno nuclear. Se combinan las cenizas volcánicas con las lluvias ácidas, ácido sulfúrico, es lo que llueve básicamente a raíz de esta explosión volcánica, además de que la radiación solar se refleja mucho más, por lo tanto la Tierra se calienta menos. Por lo tanto entramos con esto en un periodo de baja temperatura global, un periodo de 1000 años concretamente. Se produjo lo que se conoce como un cuello de botella genético, que consiste en la reducción drástica del número de individuos de muchas especies. Y esto puede deberse a un fenómeno de impacto como un meteorito, en este caso fue por este volcán. Y para que os hagáis una idea de lo importante que fue, la raza humana se redujo a alrededor de 10.000 miembros. Repito, 10.000 miembros. Eso es casi como estar extinto para cualquier especie. A nivel planetario, desde luego una especie que está repandida por todo el planeta, sí. Es más, los humanos actuales descendemos de tan solo 1.000 de estos 10.000 miembros que quedaron. Estuvimos muy cerca de la extinción. Como dije, esto es un volcán, una explosión volcánica de categoría 8, que sucede con una frecuencia de decenas de miles de años. Por tanto, es una amenaza, pero ¿hasta qué punto, no? Sin embargo, los de categoría 7 suceden 2 cada 1000 años, aproximadamente. Sin embargo, tan solo entre el año 200 y 1815 hubieron 5 de estos. Y 2 más que se duda si categorizarlos como de categoría 7 realmente. Por lo tanto, ¿deberíamos preocuparnos por esto? ¿Hay un dinero sobrante por ahí en los estados que se puede dedicar a monitorear este tipo de amenazas? Y es que a estas amenazas volcánicas se suman tantos otros tipos de catástrofes naturales, como eventos de impacto, pandemias, tirando por el lado sísmico de nuevo terremotos, fenómenos meteorológicos extremos como huracanes, inundaciones, diluvios, sequías. Tal vez si las erupciones volcánicas no son preocupantes, lo sean estos otros eventos. Y esto es de lo que yo quiero hablar en este podcast. De lo que es la prevención de riesgo en lo que se refiere a catástrofes naturales. ¿Qué se puede hacer y qué es rentable hacer? Por ejemplo, prevenir el choque de un asteroide con la Tierra como el de hace 65 millones de años, que extinguió a los dinosaurios, pues es un evento que sucede cada muchísimo tiempo y vamos a estar hablando de frecuencias y demás, pero no sale a cuenta invertir en prevenir eso. Sin embargo, hay otros fenómenos naturales que sí que resultaría muy interesante invertir en monitorear, analizar, tomar datos para poder crear una planificación para el caso de que sucedan. Desde 1980
sucedieron 125 grandes desastres. Entonces, de 1980 hasta el día de hoy, he escogido los 125 más costosos económicamente y de estos 125, 112 son de origen natural. Es decir, todo lo que sean explosiones, desastres, son un porcentaje muy pequeño de lo que cuesta dinero a la sociedad, de lo que cuesta vidas humanas. Porque se mide en costes económicos, pero también se puede medir en coste humano. ¿Cuántas vidas humanas se han perdido? La media del coste de estos eventos, los causados por humanos directamente, son aproximadamente 90 billones de dólares por catástrofe y 4.900 personas que mueren en cada uno de ellos. Sin embargo, aquí hay un gran desastre que es Chernóbil. Si quitamos a Chernóbil de la estadística, que es una anomalía en los eventos catastróficos causados directamente por humanos, únicamente costaron de media 30 billones de dólares y 300 personas de media. Se reducen muchísimo las estadísticas. Sin embargo, la media del coste de las catástrofes naturales es de 33 billones y 8.000 personas. Aproximadamente cuesta lo mismo, pero mueren muchísimas más personas de media. Son 25 veces superiores en coste humano. Entonces, conviene invertir antes en prevenir estos desastres naturales que invertir en prevenir desastres de tipo humano. Porque al fin y al cabo el humano es imperfecto y donde hayan humanos van a haber errores y catástrofes a la larga. Es pura estadística. Entonces me voy a centrar en este podcast en lo que son las catástrofes apocalípticas históricas y hasta qué punto debemos preocuparnos por ello como sociedad. Voy a empezar dando un contexto histórico y voy a mostrar cómo pues los mitos y leyendas en los que se basa la cultura humana alrededor del mundo tienen un fundamento real y científico, geológico, en muchos casos. Hablo de los diluvios universales, que es un mito recurrente en todas las culturas alrededor del mundo, de hecho, ya sea en Asia, América, Europa, África, encontramos el mismo mito del diluvio universal. Es más, si comparamos, todo indica que hubieron varios. Pero para dar casos más concretos, lugares donde no vuelan los pájaros, este tipo de escenas tenebrosas, que se dice que ni siquiera los pájaros vuelan por allí. Uno de estos sitios era el oráculo de Delfos, en Grecia. Y los geólogos, cuando fueron a investigar, se dieron cuenta que había una brecha en la Tierra y por ella emanaban gases tóxicos de metano, que eran probablemente los que ayudaban a las predicciones del oráculo de Delfos. Por otro lado, siguiendo con los griegos, existe una coincidencia entre la datación literaria de las batallas de Zeus y los titanes con los terremotos más importantes en la región. Por otro lado, en otro continente, en África Occidental, llegaban tsunamis, muchas ocasiones, por el lado atlántico, y eran atribuidas estas grandes olas a un gigante que, tras cansarse de mirar hacia el este, se levantaba y se movía para mirar al oeste, en medio del océano. Y esto es lo que provocaba estas olas gigantescas. Un movimiento sísmico, un choque entre placas, pues se provocaban tsunamis, obviamente. Bueno, todo esto es para mostrar que existe registro de estas catástrofes naturales que afectaron a los humanos desde que el hombre es hombre, desde que tenemos forma de registrar la información, nos llegan este tipo de narrativas. Y bueno, hoy me voy a centrar en la prevención de este tipo de catástrofes y cómo sería mejor prevenirlas. Voy a explicar, la metodología que voy a emplear va a ser estudiar la probabilidad y frecuencia por un lado, luego el impacto que puede tener y luego clasificar y comparar por costes, tanto humano como económico.
clasificado las catástrofes naturales. Para empezar, tengo por un lado los asteroides, eventos de impacto, asteroides, cometas, ¿no? A continuación, tengo los eventos geológicos. En ellos se engloban, por un lado, los volcanes y por otro lado, la tectónica de placas, los terremotos. Más tarde voy a centrarme en lo que son plagas, epidemias, todo aquello de carácter biológico. Y finalmente me voy a centrar en la meteorología, los eventos meteorológicos extremos, que he subdividido en varias categorías que explicaré después. Bueno, para comenzar, los asteroides son eventos que diréis, bueno, es poco probable, no es tan común. Son mucho más comunes estos eventos de lo que nos imaginamos, pero contemos con varios factores. Para empezar, la Tierra es muy grande. 2/3 de la Tierra es agua. Es decir, que en 2 de cada 3 eventos de impacto es posible que no nos enteremos porque no ha tocado tierra. Cae en el mar. Por otro lado, las ciudades, los núcleos urbanos, zonas donde vive gente, representan un porcentaje relativamente pequeño del planeta al fin y al cabo. En la tundra, en la zona ártica, viven muy pocas personas. Asimismo, en grandes bosques, hoy en día no los estamos cargando, pero si cae un meteorito en medio del Amazonas, altas son las probabilidades de que no nos enteremos. Dicho esto, de un meteorito, de un asteroide, tenemos que contar con varios factores. Por un lado, el tamaño, su diámetro y en la frecuencia. Para que os hagáis una idea, meteoritos de 4 metros de diámetro cae aproximadamente uno cada año. Uno de 10 metros cae uno cada 10 años. Uno de 30 metros cae uno cada 185 años. Y ya entramos en cosas más grandes. Por ejemplo, uno de 100 metros, que es algo asimilable al Tunguska, que cayó en la zona de Siberia y devastó una zona de varios kilómetros cuadrados, de eso. Sucede uno cada 5.200 años. Entonces diréis, si 5.200 años la probabilidad de que caiga en una zona urbana es baja, ya el hecho de que caiga en tierra es baja la probabilidad, entonces efectivamente no es muy interesante invertir en la prevención de este tipo de eventos. O si se invierte, que sea lo mínimo necesario solamente para estar notificados de que va a suceder y poder planificar. Y ya si nos vamos a eventos más catastróficos, por ejemplo, uno del calibre del que extinguió a los dinosaurios, cae uno cada 20 millones de años. Dicho esto, ¿qué impacto puede tener esto? Pues potencialmente apocalíptico, catastrófico, absoluto, se acaba la Tierra. Entonces el impacto está claro, pero la frecuencia, la probabilidad es tan baja que entonces no es un evento al que merezca la pena destinar mucha financiación. ¿Qué medidas se podrían tomar al respecto? Pues siempre hay medidas de dos tipos. Tipo personal, individual, una persona que es lo que puede hacer en caso de un evento catastrófico, y estatal, internacional, que son los programas de respuesta. Yo me voy a centrar en este podcast en las respuestas de tipo estatal, nacional, internacional, que son en las que tengo un mínimo de conocimiento. Un impacto potencialmente apocalíptico es a partir de cierto tamaño y tiene que ser cerca de áreas urbanas, por lo tanto es muy improbable. Y que estos factores improbables se combinen, pero recordemos antes de pasar al punto siguiente que actualmente solo tenemos capacidad para identificar el 2% de los asteroides que se dirigen a la Tierra. Eso quiere decir que el 98% de las veces estamos ciegos al mirar al espacio. Y convendría como mínimo invertir en desarrollar la capacidad telescópica de la Tierra, de los telescopios astronómicos que hay en la Tierra, para, aunque sea, poder saber si estamos bajo amenaza y, pues, idear una solución para desviarlo, que ya hay mucha tecnología al respecto. Entonces, tras los asteroides pasamos a los eventos geológicos. Los he dividido en dos. Por un lado, las erupciones volcánicas y por otro lado, la sísmica, terremotos. Las erupciones volcánicas, hablando de probabilidad y frecuencia, son un poco como divas, porque hacen mucho ruido, muchas luces, pero en realidad tienen poco impacto comparado con otros eventos catastróficos. Me voy a centrar en
Los más destructivos, que son pues de categoría 6, 7 y 8, son realmente poco probables. Para que os hagáis una idea, un volcán de categoría 6 tiene una frecuencia de 50 a 100 años. Es decir, que sucede uno cada 50 o cada 100 años. De estos, en la época moderna, hemos conocido, pues, en 1883 el Krakatoa, en 1902 el Santa María, en 1912 el Novarupta y en 1991 el Pinatubo. Estos son 4 en aproximadamente 140 a 150 años. Es una frecuencia bastante baja, pero hay que ver ahora qué impacto tienen. Sigamos, los de categoría 7, que pasamos de 10 kilómetros cúbicos de lava a 100 kilómetros cúbicos de lava. ¿Vale? Esto ya son palabras mayores. El más reciente que tenemos en la memoria es el Tambora. El Tambora sucedió en Indonesia, fue algo realmente importante. Lo que pasa es que no había medios entonces para ni tomar datos, ni grabar, ni hacer fotos. Estos suceden uno cada 500 a 1000 años. Es algo realmente improbable. Finalmente los de categoría 8, que pasamos de 10 kilómetros cúbicos los de categoría 6 de lava a 100 kilómetros cúbicos los de categoría 7 a 1000 kilómetros cúbicos los de categoría 8. Estos suceden con una frecuencia superior a 50.000 años. Es algo realmente improbable. El Toba del que he hablado hace un momento en la introducción es uno de ellos y es un especialmente destructivo. Bueno, ahora veamos el impacto y el coste. Por un lado, el Pinatubo en las Filipinas en 1991 fue un categoría 6 y dañó por coste de 1,5 billones de dólares. Es poco comparado con otros eventos catastróficos, realmente poco. Luego el Santa Elena en 1980, que es una categoría 5, es una categoría inferior, pero quedaba cerca del núcleo urbano y entonces destruyó más de la cuenta, 3 billones. El Nevado de Ruiz, en Colombia, en 1985, un categoría 3, 2,7 billones de dólares. Y aquí murieron muchísimas personas. Entonces, ¿esto qué nos dice? Nos dice que son eventos poco probables. En caso de que sucedan, es realmente poco probable que esté cerca de un núcleo urbano y de que lo dañe de forma notoria. Y, por lo tanto, no conviene invertir demasiado en ello, pero sí un mínimo para poder monitorear, porque a nivel geológico, si se tiene un mínimo de investigación al respecto, sería fácil poder prevenir y anticipar este tipo de erupciones catastróficas cerca de núcleos urbanos y prevenir, ante todo, pues la muerte de personas, que podría ser totalmente evitable en muchos casos con una buena previsión y un buen plan de evacuación. No hace falta una magnitud celestial de un volcán para que haga daño, pero es más una cuestión de coyuntura, de ubicación sobre todo. ¿Qué soluciones? Por ejemplo, en Islandia, en los años 70, el volcán Eldfell, que prometía acabar con todo el pueblo vecino, a través de una técnica de redirección de la lava, gracias al rociado de agua salada, pues simplemente destruyó una quinta parte del pueblo en lugar del pueblo entero. Es una solución bastante exitosa dentro de lo que cabe. Dicho esto, pasamos de los volcanes a los terremotos. Y esta es la parte que es muy interesante. Hablemos de probabilidad y frecuencia. Para empezar, probabilidad. Voy a dividirlos de nuevo por magnitud, ¿vale? Los volcanes de categoría 2,5 o menos suceden millones cada año. Millones. Por eso cuando dicen, ¿has notado el temblor? ¿Has notado el terremoto? Tal. En muchos sitios del mundo donde hay zona sísmica cerca, pues es algo habitual. Con lo que la gente vive, de hecho, ni es perceptible en muchos casos. Categoría 2,5 a 5,4 hay 500.000 cada año. Seguimos estando en números realmente locos. Son una frecuencia realmente increíble. Y ya a partir de esta categoría 5,4 y ya 5,5 entramos en terremotos que ya empiezan a ser pues dañinos. Los precedentes, si
estás en el sitio adecuado, puede ser catastrófico, pero por probabilística es muy poco preocupante. Sin embargo, categoría 5,5 a 6, que hay 350 cada año, ya empiezan a producir un daño realmente notorio a todo lo que son estructuras. Ya los de categoría 6 empiezan a causar daños muy importantes. Ya no solo a estructuras de forma residual, sino en zonas urbanas pueden causar daño ya de tipo catastrófico. De estos suceden 100 cada año. Es realmente frecuente. Luego los de categoría 7 ya es un terremoto mayor y de daño muy serio, ¿vale? Estos son terremotos de los que destruyen una ciudad. Si están bien ubicados, se cargan una ciudad. De estos hay entre 10 y 15 cada año. Y tienen que estar cerca de una ciudad, repito, pero siguen siendo 10 o 15. Y da la casualidad de que hay muchos núcleos urbanos cerca de zonas sísmicas muy activas. Por ejemplo, Japón. Japón está justo en una dorsal oceánica. Finalmente los de categoría 8 son realmente ya 8 o mayor, ya son de tipo apocalíptico, destruyen todo. Si estás en el epicentro o cerca del epicentro, se destruye todo. Hablo de que el suelo tiembla y caen los árboles. De que, no, obviamente, no sé si alguno habrá estado en un terremoto, pero si estás cerca del epicentro, si un terremoto de magnitud importante, todo tiembla, no sabes, no tienes equilibrio, es que tiembla el mundo, tiembla todo. No hay nada que te pueda aportar la seguridad de asirte a ello y decir, oye, esto va a aguantar. De estos hay uno o dos cada año y aquí he tomado una frecuencia promedio porque hay algunos investigadores que dicen que sucede uno cada 4 años y otros que dicen que suceden tres cada año. Entonces he tomado algo promedio, entre uno y dos cada año sucede. Ahora, hablando de impacto y coste de cada uno respectivamente, los terremotos mayores tienen de media un coste de 73 billones de dólares. Vale, recordad lo que los 3 billones que costaban los volcanes en daños. Aquí estamos hablando de 73 billones. Esto esto puede ser el PIB de un país pequeño. Y 38.000 muertos. ¿Vale? 73 billones y 38.000 muertos. Esto es algo totalmente increíble. Y ya si nos vamos a cosas más horribles, el terremoto de 1995 en Japón, el terremoto de Kobe, costó 350 billones de dólares. Y el de 2004 en el Océano Índico costó 255.000 vidas. Estos son magnitudes realmente increíbles. Y aquí es que estamos hablando de algo que tal vez interesaría invertir mucho más en prevenirlo. La razón por la que es difícil estimar su coste promedio es porque hay que tener en cuenta muchas cosas. El potencial destructivo es, por un lado, la magnitud, por otro lado, la ubicación geográfica, hay ciudades cercanas, no, tipo de terreno, qué tipo de tierra hay, porque hay tierra que es mucho más firme que otra y que va a transmitir la onda mejor, por lo tanto va a ser más destructivo. ¿A qué distancia del epicentro estamos? Es decir, ¿a qué profundidad sucede el terremoto? Si sucede a 10 kilómetros de la superficie, despídete. Si sucede a 80 kilómetros, pues dices, bueno, ya es otra cosa. A más cercano a la superficie, más potencial destructivo tiene. Para hacerse una idea, los 50 terremotos más destructivos, desde 1980 hasta 2022, tienen una magnitud media de 7 y un coste económico promedio de 24 billones. Esto es mucho. 24 billones. Imaginaros que en un día se te van 24 billones del PIB de tu país. Es una locura. Estos son solo los 50 más costosos, de magnitud 7 o más, que como he dicho hay entre 10 y 15 cada año. Y los de 6 a 7, que también pueden ser muy destructivos, en la coyuntura correcta, hay 100 cada año. La razón por la que no me centro tanto en las muertes es porque es difícil de estimar en muchos casos y por otro lado, el coste económico
va linealmente correlacionado con el coste humano. ¿Por qué? En una ciudad, que es donde suceden las muertes, se derrumban edificios y es la causa principal de muertes. Gente que acaba sepultada, aplastada y demás. Entonces, a más edificios se derrumben, más probable es que hayan más muertes humanas. A no ser que haya una prevención. Y aquí es donde entro en las soluciones. Bien, el riesgo sísmico equivale a la azar sísmico, es decir, la probabilidad, la diosa fortuna, digamos. Por otro lado, la vulnerabilidad, es decir, cuán vulnerable es la ciudad en cuestión que se va a ver afectada, la región. Y finalmente el coste estimado. ¿Vale? Se combinan estas tres variables para calcular un riesgo sísmico en una región. El azar sísmico es la sísmica de la región, es decir, con qué frecuencia sucede, está cerca de una dorsal oceánica, de un junte de placas, sí, no. Por otro lado, la vulnerabilidad no se refiere solo a las construcciones, sino a lo preparado que esté, sino a la vulnerabilidad social que haya, a la capacidad de ayuda que haya, ¿vale? Los protocolos que hayan en pie en el lugar. Y esto es muy importante. En Japón, si no hubiesen protocolos, hablaríamos de miles de muertes cada año. Sin embargo, tienen unos protocolos increíbles y hasta niños de 4 o 5 años los educan en estos protocolos para que sean capaces de reaccionar y de hacer caso en la situación de un terremoto. Por lo tanto, a nivel estatal, podemos hacer 4 cosas, creo yo. Por un lado, reforzar la capacidad sísmica de las estructuras, esto es evidente. Un país como Japón, pues en Japón muchas casas están hechas con madera, aún más las tradicionales. ¿Por qué? Porque la madera es el material que mejor resiste a los terremotos, está más que probado. Entonces, reforzar las estructuras sísmicas, que los puentes estén preparados para soportar las vibraciones. En segundo lugar, se tiene que promover la investigación para obtener más datos, que sean más completos y avanzados, para así poder realizar recomendaciones los expertos y aumentar el conocimiento de la geología local. Sobre todo porque, como digo, el sustrato, el suelo, afecta mucho a cómo se va a expandir la onda y la capacidad de destrucción que tiene. Y es algo que se olvida en muchos casos. Solamente se piensa en la distancia del epicentro y la capacidad de la ciudad para soportar, de las estructuras para soportar el terremoto, pero el suelo es algo que se olvida por completo. Es muy importante. En tercer lugar, hay que formar a la población, crear unos protocolos, educando a la población en ellos, y finalmente planificar para el caso de emergencias. Esto se diferencia de los protocolos en que el protocolo es para cuando está sucediendo, la planificación para emergencias para después, cómo ayudar de forma eficiente, cómo reconstruir de forma eficiente, cómo poner a la gente a salvo de forma eficiente. Porque si hay estructuras que quedan dañadas, no puedes dejar a una persona en un edificio que se está medio cayendo. Tienes que todo esto prevenirlo. Los terremotos, a mi forma de ver, esto son la catástrofe natural más importante, creo yo, a la que habría que hacer caso, especialmente en algunos países. Luego ya voy a hacer una síntesis de todo esto. Ahora voy a pasar a lo que son plagas y epidemias, todo lo que es un riesgo biológico. Voy a empezar por la probabilidad de frecuencia de nuevo. En primer lugar, voy a diferenciar qué es una epidemia extrema. Una epidemia extrema, voy a considerar en ellas las que hayan matado a más del 0,1% de la población mundial. Su frecuencia de este tipo de epidemias son de 13 epidemias en la era moderna. Desde el 165 después de Cristo hasta 1857 hay 13 grandes epidemias. Es una frecuencia relativamente importante teniendo en cuenta la cantidad de personas que mueren. Desde el año cero hasta la actualidad, una gran epidemia cada 143 años. Sin embargo, desde 1346, con la peste negra, ya tenemos una frecuencia de una cada 67 años. Pasamos de una cada 143 años a una cada 67 años. Y desde la gripe española en 1918 hasta la actualidad han habido 3 grandes epidemias. Es decir, una cada 34 años. La frecuencia va aumentando. Y si contamos el VIH, hay una cada 25 años.
Las epidemias importantes están aumentando de forma preocupante y es que luego hay otras que están a punto de considerarse como grandes epidemias, como son las dos gripes que hubieron en China en los años respectivamente 50 y 60, que mataron casi al 0,1% de la población mundial. Por poco no lo hacen, pero si contamos con esta sería una cada 17 años. ¿Qué nos dice esto? Que hay una frecuencia que aumenta de las epidemias. ¿Por qué? Pues hay muchos factores, pero dos principales diría yo. Por un lado, los núcleos urbanos. Cada vez somos más personas viviendo más juntas. Esto es crucial. Una ciudad antiguamente a lo mejor tenía 100.000 habitantes, ahora tiene millones de habitantes. Por otro lado, estamos afectando cada vez más los hábitats naturales, tenemos una intromisión del humano en los ecosistemas. Y aquí se diferencia entre enfermedades de tipo humano y zoonosis. El SIDA, para quien no lo sepa, es una zoonosis. No se sabe cómo llegó al humano, pero el origen del SIDA es el mono. Y bueno, obviamente todo lo que es el COVID, la fiebre Nipah, todos los coronavirus que hubieron dos antes de este gordo 2020, luego la fiebre Nipah, el ébola, la deforestación, la creación de ciudades cerca de núcleos de ecosistema muy profundos, como pues cerca del Amazonas, si armas una ciudad ahí, pues es mucho más probable que tengas una epidemia por zoonosis que si la montas en medio de ahí de Castilla-La Mancha, en España. ¿Por qué? Porque en Castilla-La Mancha no hay un ecosistema preservado ni muy rico que amenace con la propagación de zoonosis. Ahora hablando de impacto y coste. Costo humano, pues millones de personas. Claro, pero hay que tener en cuenta otra cosa. Las epidemias no es un evento, un suceso eventual, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque una epidemia se extiende en el tiempo. Un terremoto sucede. El momento que sucede, sucede. Una inundación, una erupción volcánica. Sin embargo, las epidemias se extienden a lo largo del tiempo. Entonces tienen más tiempo para matar también. Pero, como decía, matan millones. Sin embargo, las epidemias, a pesar de ir aumentando en frecuencia, descienden en mortalidad. ¿Por qué? Porque combinando a todo eso que vivimos más juntos, de que nos intrometemos más en los ecosistemas, se suma el desarrollo de la ciencia, que es lo que ha salvado a la humanidad de la extinción. Si no hubiera ciencia médica, el humano ya se habría extinguido con alguna epidemia o estaría casi extinto. ¿Por qué? Porque una vacuna es la diferencia entre evitar una catástrofe de tipo apocalíptico o que quede en un coronavirus como fue este caso. Si hubiese habido una vacuna para la peste negra en su momento, en la Edad Media, pues no habría sido el cargarse un tercio de la población de Europa. Entonces, costo humano, millones y millones de personas. El VIH, por ejemplo, ha matado ya 40 millones de personas desde 1981. Sin embargo, si hacemos la media, será menos de 1 millón por año. Luego, coste económico difícilmente calculable, muy difícilmente calculable. Porque el coste económico hay que tener en cuenta, lo que la persona que muere va a dejar de aportar a la sociedad y lo que al sistema le va a costar sanar a esa persona o intentar sanar a esa persona. Y con el COVID se llegó a muchos casos de razonamientos por lo absurdo y extremos, pero que tienen sentido y son lógicos, pero no son humanos. Por ejemplo, si lo pensamos, el COVID a quién afectó más? A los débiles, ancianos, enfermos crónicos, y eso es gente que le cuesta dinero al sistema. Si el COVID hubiese matado a todos los ancianos que hubiese debido matar sin haber tomado medidas, el sistema de pensiones estaría mucho más soliviantado. Si hubiese matado a todos los enfermos crónicos que tenía que matar, el sistema sanitario de España, público, estaría mucho más soliviantado. Porque los enfermos crónicos son los que más dinero cuestan a un sistema porque requieren de pruebas pues, de forma constante a lo largo de su vida. ¿Qué sucede? Que somos personas y tenemos emociones y tenemos sentimientos y por eso no optamos por esto. Pero llegó un punto, en el Reino Unido sucedió esto, en que con lo de dejar salir a la gente a la calle, se llevó a tal extremo el encierro, la cuarentena, que llegó a plantearse el hasta qué punto es rentable tener a la gente encerrada con tal de que no muera un porcentaje ínfimo de la población. ¿Por qué?
te está costando mucho dinero todo eso, sanar a la gente, tenerla encerrada, pero aparte estás dejando de producir el dinero porque la gente no está trabajando. Esto es un razonamiento de abogado del diablo, pero es interesante tener todo esto en la cabeza. Y para dar un punto de vista ya mayor, si bien he dicho que el VIH ha matado a 40 millones de personas desde 1981 y menos de 1 millón de personas, casi 1 millón de personas cada año, la polución mata de forma directa, y estos son datos de la OMS, podréis buscarlo cualquiera de vosotros, está en la web si buscáis, cuántas personas mueren por polución al año, datos de la OMS. 7 millones de personas mueren al año de forma directa. ¿Pero se toman medidas para prevenir esto? Ahí lo dejo. Eso para otro día quedaría muy interesante. Entonces, ¿qué soluciones? Pues, por un lado, el hecho de promover hábitos de vida saludables hubiese mejorado muchísimo la capacidad de los sistemas inmunitarios de las personas, de los individuos, y habría ayudado a frenar de forma importantísima las muertes durante la pandemia. Porque, y esto es un dato muy interesante, de hecho, de España salieron estos datos. En España, el 88% de la gente que moría, 88% tenía sobrepeso. No que estuvieran obesos, pero tenían sobrepeso. En sobrepeso se engloba un poco gordo a gordo gigantesco. Ahí lo dejo. Pero esto es importante. Entonces, ¿esto qué nos dice? Que un cuerpo que no está sano no puede soportar una enfermedad grave, por mucha vacuna que haya. Y es que es en estas soluciones sencillas en las que no se piensa, no cuestan prácticamente dinero, pero te ahorrarías tanto dinero. Si tú tienes una población saludable, evitas que te estén yendo al médico cada 2 por 3. Todas estas visitas de invierno al médico del resfriado, me ha dado un resfriado, es obvio que es un resfriado, el paciente sabe que es un resfriado, el médico antes de que entre el paciente sabe que 80% de las visitas de ese día van a ser por resfriado o una gripe, pero aún así van. Y le va a decir lo mismo, un paracetamol. Y ole, para tu casa. Pero ¿qué pasa? Has costado tiempo al sistema sanitario y dinero, por lo tanto. Entonces, si tuvieras una población sana, ahorrarías muchísimo dinero, podrías atender mejor a tus pacientes, a los que de verdad lo necesitan. Y es algo que no se promueve y no entiendo el por qué, porque sale muy a cuenta. Cuesta muy poco y la probabilidad de que te ahorres millones y millones es altísima, si lo haces bien. Finalmente paso a la meteorología, los eventos meteorológicos o climáticos extremos. Aquí he categorizado en 5. Por un lado, inundaciones. Por otro lado, fenómenos eólicos extremos, como son ciclones, huracanes, tornados. A continuación, subidas extremas de temperatura, en las que se incluyen pues, sequías e incendios. Luego, bajadas extremas de temperatura, como son tormentas heladas y lluvias de granizo. Y, finalmente, tormentas eléctricas extremas. Estos eventos, desde 1980, han habido 92 de estos eventos. Esto da una frecuencia de aproximadamente 2,3 de estos eventos al año. Para empezar, las inundaciones cuestan económicamente un promedio de 33 billones de dólares. ¿Vale? Y han habido 10 desde 1980. Así que echad cuentas. Un promedio de 780 muertes. Seguimos. Fenómenos eólicos extremos, ciclones, huracanes y tornados cuestan un promedio de 23 billones, 24 casi. Son 10 billones menos, pero ¿qué sucede? Han habido 62 desde 1980. Esto es una frecuencia altísima. Y otra cosa importante, mueren casi 3.000 personas en cada uno de estos eventos. 3.000 personas. ¿Vale? Y suceden más de uno al año de estos eventos. Luego, y aquí he cogido los más destructivos. No he cogido todos en los que ha muerto alguien o ha costado dinero. Luego, por sequía o incendio, se suele perder una media de 30 billones de dólares y unas muertes promedio de 1.600 personas.
Han habido 12 de estos eventos desde 1980. Bajadas extremas de temperatura es menos frecuente, han habido 6 desde entonces, pero cuestan 36 billones de dólares de promedio. Son los más costosos de estos eventos, pero son muy poco frecuentes y mueren apenas 100 personas en cada uno. Y luego tormentas eléctricas extremas, 7,7 billones, son los menos costosos. Muertes de promedio de 13, también los menos costosos en muertes, y solamente han habido 2 en los últimos 50 años. Bueno, el coste promedio de estos eventos es de 26 billones, contando con las tormentas eléctricas que no cuestan nada comparado con los demás. Y un promedio de 2.200 personas que mueren. Pero es que ocurren al menos 2 cada año. Entonces echemos cuentas. Al año se pierden 50 y pico billones de dólares y 4.000 y pico vidas por no anticipar bien estos eventos. ¿Qué sucede? Las inundaciones son las más costosas, así en cuanto teniendo en cuenta la frecuencia y las muertes, pero es que los ciclones, huracanes y tornados, si habéis estado en un ciclón, un huracán, sabréis de lo que hablo, da miedo. No es como un terremoto, que es el apocalipsis, pero da miedo, porque notas el viento. La lluvia es lo de menos, pero el viento, el miedo que da un viento que te puede hacer volar, de verdad hay que estar ahí. Y es que mueren estos eventos casi 3.000 personas. Y de estos hay al menos 1,5, hay al menos uno cada año, entre uno y dos cada año. Pero es que aquí he contado con los más mortales, los más destructivos. Es que muchos más. Hay temporadas de huracanes en muchos países del mundo. Los que viven en zona tropical lo sabrán. Hay temporada de huracanes y pasan varios. Algunos pasan más cerca, otros menos. Otros caen en los años en los que caen. Es terrible. Y es cuando suceden estas cosas. Y aquí también se podría prevenir muchísimo. Entonces, ¿qué soluciones tenemos? Pues para empezar, reforzar los sistemas de canalizaciones, desagües y alcantarillado en las ciudades. Voy a contar un caso curioso. Hay una ciudad en México, se llama Cabo San Lucas. Es una ciudad donde hay muchísimo dinero porque van muchísimos americanos de mucho dinero. ¿Y qué pasa? La zona hotelera, que es en la costa, es ultramoderna, desarrollada, una marina súper bonita, todo perfecto. Pero la ciudad no tiene sistema de alcantarillado, no hay desagües. Es decir, cuando llueve un poquito, la ciudad se inunda. Entonces, estas descompensaciones que son un sinsentido, habría que solucionarlas. ¿Qué más? Pues podríamos promover leyes para obligar a que cuando se haga una construcción, esta construcción cumpla unas pautas, unos requisitos de que va a resistir un mínimo el viento. Si tú tienes una chabola hecha, pues obviamente, si viene un huracán vas a morir, es obvio. Blanco y en botella leche. Luego, esto no es solo el coste que tiene sobre las personas a las que se les ha derrumbado la casa por el huracán, es que luego esos restos salen volando y pueden dañar otras estructuras y dañar otras personas. No es únicamente yo decido si me quiero morir en un huracán, no, es que puede afectar a otros. O peor aún, a sistemas de electricidad, a postes eléctricos o a otro tipo de infraestructuras. Sequías e incendios, pues, por ejemplo, se podría asegurar niveles mínimos de humedad en la tierra. Porque hay ciudades en las que se riegan zonas de forma extrema, se inundan casi, porque hay césped o algo así, se inunda el césped, por cierto, en muchos lugares, y luego hay zonas que están resequísimas. ¿Qué más soluciones? Pues promover el pastoreo en zonas que se sabe que son de alta probabilidad de incendio, etcétera. Entonces ahora voy a hacer una clasificación y una comparativa de todos estos eventos catastróficos de los que hablamos. Voy a empezar por el coste económico. Para empezar, los asteroides, el coste de lo que puede suceder es catastrófico potencialmente, pero poco relevante. Muertes por año por asteroide, súper poco relevante, y cantidades de 1980 es incontable, pero de una relevancia totalmente ínfima. Sin embargo, el potencial es apocalíptico. Es una cuestión de extremos. Entonces, no nos interesa esto, porque ni tenemos los medios para prevenirlo en el caso de que sea apocalíptico, y en el caso contrario no nos va a afectar, probablemente.
Luego, volcanes. Un coste promedio de 1 billón. Pues, oye, 1 billón no es tanto coste. Pero lo que importa son las muertes. Entonces, sería prevenir casos en los que hayan volcanes activos cerca de núcleos urbanos. Por ejemplo, el Nevado del Ruiz en Colombia, que he mencionado antes, murieron 25.000 personas. Y todo porque no se tenían unos protocolos de acción y había un mínimo de estudio para prevenirlo. Si bien su frecuencia es baja, la capacidad puede ser apocalíptica casi, como he mencionado el volcán Toba en la introducción, pero es algo muy poco probable. Entonces, es simplemente tener un mínimo de conocimiento de la geología local y saber si tienes un volcán activo cerca y en caso de que se active, pues tener un monitoreo mínimo. Que no explote y nadie diga nada, ninguna autoridad avise de que estalla el volcán y empieza a caer lava y la gente en su casa tan tranquila. Son cosas básicas. Simplemente por ineptitud humana en muchos casos. Que suceden muertes y coste económico. Luego, los terremotos. Un coste promedio de 24 billones. Esto es realmente preocupante. Porque suceden miles. Cada año hay cientos con capacidad para cargarse núcleos urbanos para realmente hacer daño. Y es que al año, por terremotos, mueren 20.000 personas. Si lo tomas en perspectiva, pues a ver, 20.000 personas de 8 billones que en el planeta, pues es nada. Pero es el coste económico y lo que supone. Porque pierdes coste económico, pero es que pierdes también a personas que te podrían ayudar a paliar ese coste económico. Y para lo importantes que son y lo concretos que son, es decir, afectan una zona muy concreta, pues la zona de donde suceden los terremotos se ven muy afectadas. Su potencial es horrible, pero no es lo peor que puede pasar. Luego, las epidemias serían muy fácilmente prevenibles la mayoría de las muertes, aunque suceden millones cada año. Frecuencia relativamente baja, han habido 6 desde 1980. Entonces, la frecuencia es baja, sin embargo, han muerto millones de personas, pero a lo largo de muchos años y, de nuevo, no hace falta invertir mucho para prevenir esto. Simplemente es tener un poco de planificación y de responsabilidad propia en muchos casos, porque la salud al fin y al cabo es algo individual. Y puede hacer mucho más un individuo por su salud que un país por la salud de sus individuos. Finalmente, los eventos meteorológicos extremos, junto a los terremotos, son los eventos más preocupantes, hay forma de verlo. Tienen un coste promedio de 43 billones, los 50 más destructivos, ¿vale?, de la historia moderna, y unas muertes de aproximadamente 42.000 al año. Es decir, cada año por fenómenos meteorológicos extremos mueren 42.000 personas. Y han habido 92 desde 1980. Importantes, ¿vale? Potencial horrible. Entonces los terremotos y los eventos meteorológicos extremos. Los terremotos son más probables y tienen una capacidad destructiva mayor. Lo abruptos que son los terremotos en cuanto a su impacto es incomparable con cualquier otra cosa de la misma magnitud. Por eso, los eventos meteorológicos extremos yo no les daría tanta prioridad frente a los terremotos. ¿Por qué? Porque son más difícilmente prevenibles, no se sabe muy bien cómo anticiparlos en muchos casos. Entonces sería más que nada investigación en el caso de la meteorología. Sin embargo, en el caso de los terremotos no solamente la investigación, es que se sabe perfectamente que se pueden crear protocolos para prevenir todas estas cosas. Entonces es simplemente implantarlas. Y si es por la fuerza y hace falta, pues por la fuerza. Japón, uno no puede tener un edificio si no tiene un plan de extracción para las personas, si no tiene, la estructura no está preparada, si los cimientos se revisan, tiene que haber un estudio geológico, siempre se hace una construcción. Esas son cosas que en España tú puedes hacer una construcción sin estudio geológico del terreno. Pero totalmente. Y por ley es obligatorio, pero nadie lo verifica. Y ya si te vas a otros países, si te vas a países subdesarrollados, pues la ley no puede estar en estas cosas. Hay otras prioridades. ¿Y qué pasa? Que obviamente las construcciones son de como quien quiere hacerlas, ¿no? Entonces, a mi forma de ver, los terremotos es lo más importante. Los costes es difícil de compararlos. ¿Por qué? Porque tenemos el coste humano por un lado y el coste económico. Y hay que encontrar ese equilibrio, ¿no? Entonces yo hablaría más de coste civilizacional, ¿vale? Porque yo creo que viendo la imagen global, lo importante es la supervivencia de la especie. Es la prioridad al fin y al cabo.
Si nos ponemos a pensarlo en frío, es la prioridad. Entonces es encontrar un equilibrio entre el coste económico y el humano. Y es un dilema al que ningún político quiere tener que enfrentarse. Con el COVID, como he mencionado antes, hubieron países que se plantearon esta disyuntiva. Tenías por un lado perder actividad profesional, por otro lado creación de riqueza, y es que al mismo tiempo es responsable de salvaguardar la seguridad de las personas al implantar la cuarentena. Pero si implanta la cuarentena en un país como Tailandia, en el que la gente vive al día a día, pues no puedes tenerlos encerrados. Uno, porque se van a morir de hambre. Y dos, porque necesitan trabajar para que el país consiga algo en el futuro. Entonces les salió a cuenta que murieran esas personas para no quedarse atrás más de la cuenta y a largo plazo estar en una situación peor todavía. Es más, en Tailandia, a pesar de que, bueno, hablo Tailandia, en muchos países subdesarrollados, pues la pandemia no tuvo tanto efecto, un efecto tan mortal. ¿Por qué? Porque son poblaciones más jóvenes. Es pura estadística. Si tienes una población más joven, es más improbable que mueran por una infección. A corto plazo, ¿vale? Las vidas humanas son prioritarias, es obvio. Sin embargo, a largo plazo es donde entran los costes económicos, que son los que importan más para asegurar el desarrollo de un país y que ese país en el futuro, esa generación, esas personas que están vivas, puedan vivir bien. Entonces, como digo, es ese equilibrio, ese coste civilizacional. Además, si descuidamos la parte económica, como se ha hecho en muchos casos con el COVID, ¿cómo se va a financiar la investigación para solucionar la pandemia? Si no se tiene gente trabajando para pagar los impuestos que van a pagar la investigación. La razón por la que se prioriza el costo humano sobre el económico, el corto plazo sobre el largo plazo, es en realidad el puro egoísmo y egocentrismo humanos. ¿A qué me refiero? A que la razón por la que tú querías que hubiera un encierro, una cuarentena, es porque no querías que tu abuelo se muriera. Sí, pero eso es una mentalidad egoísta al fin y al cabo. Porque las medidas necesarias para que mi abuelo no se muera o tenga menos probabilidades de morirse implican que el resto de personas se van a ver perjudicadas en su calidad de vida. Una comparativa que se puede hacer para saber de lo que estoy hablando es ver cómo se afrontó en Japón y en España. En Japón, país asiático, la colectividad antes que el individuo. En Japón no hubo cuarentena. La gente salía a la calle, totalmente. Todos con mascarilla, todos respetaban, pero salían a la calle. No se paró la actividad económica. Es más, una prueba de esto es que la región de Asia del Este fue la única de todo el planeta que no decreció en 2020. Esto dice mucho, esto dice que hubo actividad económica. Creció muy poquito, pero creció. 0,4%, pero creció. ¿Por qué? Porque la gente pudo seguir trabajando. Porque como sociedad, ellos tienen aceptado que el grupo es más importante que el individuo. El individuo tiene que tomar las medidas necesarias para asegurar su seguridad y la de sus congéneres. A veces hay que hacer sacrificios por difícil que sea. Sin embargo, no tener la valentía para hacerlo puede ser una condena para el futuro. Las amenazas de catástrofes con la coyuntura y la suerte precisas pueden convertirse en oportunidades con la preparación necesaria. Porque la suerte es algo metafórico y demás, una idea metafísica, pero la suerte al fin y al cabo ¿qué es? Es preparación y oportunidad. Preparación quiere decir que yo me estoy preparando, me estoy formando, me estoy entrenando para que cuando surja la oportunidad, la coyuntura, yo esté preparado para tomar esa oportunidad. Eso es suerte. Y la oportunidad, si bien no depende de nosotros, la preparación sí. ¿Y qué se puede hacer? Pues mira, para empezar, investigación es algo muy importante. El conocimiento. Conocimiento es poder y es supervivencia. Aumentar las capacidades para identificar fenómenos catastróficos extremos. Esto quiere decir monitoreo, análisis, diagnosis. Todo esto proviene de la investigación. Si no podemos comprender mejor cómo suceden estas cosas, no vamos a poder hacerles frente de forma adecuada. Y para hacerles frente necesitamos que, pues, protocolos. Crear métodos y técnicas de acción para que en el caso de identificar un fenómeno catastrófico extremo, podamos hacerle frente sin dudar en cuál es la decisión correcta tomar. Porque si no es lo mismo que suceda un tsunami
y a mí me hayan enseñado en el colegio desde pequeño, oye, si sucede un tsunami te vas a un refugio de tsunami que están a mínimo 2 kilómetros de la costa. Te metes ahí, te esperas y hasta que las autoridades no den la señal tal. Y para ir hasta allá vas en fila con tus compañeros de clase, sin crear desorden, todos en orden, tranquilamente. No es lo mismo que si hay un tsunami y todo el mundo, ¡hay un tsunami! ¿Y qué hacemos? ¡Ah, ah! Y la gente empieza a saquear negocios, empieza a salir corriendo, se aplastan unos a otros en la huida, no saben a dónde ir, no saben dónde meterse. Es muy distinto. Y el raciocinio, que es la capacidad única que tenemos los humanos, no, si no lo aplicamos en estos casos, que es lo que nos ha hecho sobrevivir en la historia, ¿qué sentido tiene? Y finalmente, tras la investigación y los protocolos, me voy a otra cosa que no es menos importante y es la innovación. Y quiere decir nuevos inventos, nuevos artilugios, ¿vale? La ingeniería es muy importante. Entonces hay que financiarla para ayudar a que la creatividad humana invente, cree nuevas posibilidades de luchar contra estas catástrofes. Entonces hay que asegurarse de promover este tipo de estudios universitarios lo suficiente, este tipo de trabajos. Sin ingeniería no hay sociedad moderna, eso tenemos que tenerlo claro. Antes podríamos vivir sin derecho que sin ingeniería. Tal y como concebimos la vida hoy en día, la ingeniería es absolutamente necesaria, porque va desde tu móvil hasta el puente por el que cruzas para ir al trabajo. Entonces, hay que tener en cuenta una cosa, la inmensa mayoría de los avances tecnológicos en la historia siempre han sido con fines militares, ha sido la industria militar la que ha desarrollado esos artilugios nuevos que luego se han adaptado a la vida civil. Entonces se convierte también en una excusa fantástica para redirigir los presupuestos de defensa hacia la protección, que es defensa al fin y al cabo, pero la defensa de fenómenos catastróficos extremos en lugar de la guerra. Tenemos que ser más inteligentes como especie, pero esto es algo utópico hoy en día, pero es algo que habría que tener en mente, aún así. Y creo que es hacia lo que habría que tener, hacia redirigir ese presupuesto de defensa a la defensa, pero de la raza humana, no del país. Y lo bueno es que cada país podría, pues, amoldarse a sus necesidades. Por ejemplo, Japón y México podrían especializarse en sísmica, Asia del Sureste y los Estados Unidos en huracanes, ciclones, tifones. Europa, Australia, África se podrían especializar en sequías, incendios, para luego combinar ese conocimiento y tener una capacidad mayor a nivel global. Cuando digo que también pueden ser oportunidades todas estas amenazas, es que, por ejemplo, si desarrolláramos la tecnología para transformar la vibración sísmica en energía eléctrica, algo que nos permita captarla, almacenarla o transferirla sin más, estaríamos encontrando la panacea. Con un rayo, la energía de un rayo, si la consiguiéramos captar, podríamos alimentar una ciudad por no sé cuánto tiempo. Hay datos por ahí locos. Mm, Entonces hay mucho por hacer. Y no es algo de ciencia ficción. Lo que se dice de embotellar un rayo, hoy en día yo creo que es posible. A un plazo no muy largo, la verdad. A medio plazo, y a corto plazo incluso, yo creo que es posible. Un asteroide, que se dirige a la Tierra. Ya se han hablado en muchas teorías de cómo se podría explotar los materiales valiosos que hay en el asteroide. Se podría hacer explotar el asteroide, entonces lo conviertes en varios trozos menos peligrosos, pero que tienes que prestar atención porque son más trozos, pero sería más fácilmente entonces extraíble lo que hay en su interior. Porque en muchos casos son materiales por los que en la Tierra la gente se está matando hoy en día, a lo mejor el coltán. Hay un asteroide hace poco, creo recordar, hace un año o dos, identificaron un asteroide que tenía un valor de 3 trillones de dólares, una cosa así, una locura. Porque tenía coltán, wolframio y no sé qué otros materiales que en la Tierra son muy escasos. Entonces, si consiguiéramos adquirir eso, a la vez que a raíz de haber desarrollado una tecnología para desviar un asteroide, estaríamos empezando a ser realmente algo de lo que estar orgullosos, creo yo, el día que podamos hacer eso, porque yo creo de verdad que vamos a poder hacerlo. Y ya para concluir,
Bien es cierto que es un momento actualmente en el mundo para replantearse todo en cuanto a la dirección que toma la especie humana. Estamos en un punto en el que nos damos cuenta de que somos monos con escopeta, tenemos una tecnología que supera nuestras capacidades intelectuales. Sin embargo, no creo que las teorías del decrecimiento para frenar el cambio climático o ese tipo de ideas tengan sentido. Ya has llegado hasta aquí, tira hacia adelante, sé valiente y soluciona el problema que has armado. Hay que mejorar, hay que cambiar hacia adelante, no hacia atrás. ¿Para qué? ¿Qué pasa? ¿Nos quedamos a las cavernas para siempre? No, para eso seríamos monos. Para conformarnos con lo que tenemos. Somos humanos. Entonces yo creo que es tiempo de invertir ya esfuerzo a nivel político, hablo en otras cosas, ¿eh? No tantos debates sobre aborto, eutanasia, boda para todos. Esto tendrían que ser cosas que, si no afecta a nadie más, chico, haz lo que te dé la gana, pero ¿por qué hay que perder tiempo de debate y energía mental en discutir estas cosas en consejos de diputados, de ministros y demás? ¿Qué sentido tiene? Somos estúpidos si estamos gastando tiempo en discutir esto. Que cada uno haga lo que quiera. Y estos son temas que, por ejemplo, en España copan por completo las portadas y demás de periódicos, tertulias, sesiones en el Congreso. ¿Qué sentido tiene? Es estúpido, hay cosas más importantes. Entonces, creo que es un momento para reconsiderar nuestras prioridades como sociedad humana y como especie.